Amén. Hoy vamos a estudiar una historia dentro del Antiguo Testamento. Algo que aprendí hace unos años es que todo este libro, toda la Biblia narra una gran historia. Es una gran historia, no son historias por separado que empiezan y terminan, es una gran narrativa. Pero esta gran narrativa Dios nos la revela a través de pequeñas historias. Esto transformó mi manera de acercarme a la Biblia, porque antes todo lo leía por separado y no entendía. Decía, es que el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? No entiendo estas historias, ¿a dónde me llevan? ¿Les ha pasado que de repente es de que, ¿y esto qué tiene que ver, no? ¿Y esto cómo lo aplico en mi vida? Pero cuando entendemos que esta es una gran historia que apunta a un clímax, es que cobra una delicia la Biblia y leerla, y esta historia del Antiguo Testamento no es la excepción. Yo quiero que tengas eso en mente, que esta historia apunta a otra historia y lo dejes ahí mientras lo leemos. Pero hoy quiero que nos adentremos verso a verso en un suceso que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 1 leyéndolo. Yo lo voy a leer en la versión NVI. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino un poco de aceite. Lo voy a leer con ustedes acá, que está en otra versión. Versículo siguiente. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas y ahí nos vamos a quedar. Ok, vamos a irnos parte a parte y adentrándonos en lo más posible a esta historia. Comenzamos viendo a 2 personajes. El primero de ellos es una mujer, y esta mujer nos narra la Biblia que está en gran necesidad. Si una mujer en la actualidad, al perder a su esposo, se encuentra en una dolencia y en una necesidad, bueno, en aquel entonces era algo mucho más difícil de sobrellevar, porque el marido significaba seguridad, provisión, sustento. Totalmente las mujeres no trabajaban, no era lo común. Entonces esta mujer se encuentra en una situación ya de deuda, en lo que los acreedores van a venir a tomar a sus hijos para pagar estas deudas, y ya no tiene esposo. Ahora, esta es la mujer que encontramos, no viene su nombre, pero sabemos que estaba en una gran necesidad. Y por otro lado nos encontramos a un segundo personaje, que es Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios en aquel momento. A veces pensamos en profeta y como que se nos hace muy extraño, pero si lo aterrizamos, un profeta es aquel que habla el corazón de Dios. ¿Sí? Un profeta es aquel que habla el corazón de Dios, la palabra de Dios. Entonces Eliseo era el hombre que hablaba la palabra de Dios, la voz representante de Dios, de la voz de Dios. Y vemos aquí que en esta necesidad Eliseo le dijo: ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué era lo único que esta mujer tenía en su casa? Una vasija, un poco de aceite. Y yo quiero meditar un poquito en esto. Tal vez ahorita, si yo te dijera tengo aceite, dirías: ay, pues cualquiera consigue aceite, ¿no? Y puedo ir al súper y está súper bien barato el aceite. Pero para aquel entonces es muy importante recalcar que aun cuando era poco aceite, el aceite era sumamente valioso. Sumamente valioso. ¿Por qué? Porque el aceite representaba 3 cosas. Si tú estás tomando notas, yo te quiero animar a que puedas anotarlas. Más adelante va a cobrar mayor sentido todo esto. Pero tiene 3 funciones especiales en aquel entonces el aceite. La primera de ellas es que el aceite era utilizada para traer luz, para que la gente pudiera encender el fuego y pudiera estar alumbrado. Número 1, el aceite servía para tener luz. Número 2, el aceite servía como alimento también, así como nosotros ahora lo usamos para la preparación. En aquel entonces también era utilizada para la preparación de los alimentos. Número 2, alimentos. Y número 3, para sanidad. El aceite era utilizado para, cuando había una herida, propiciar la recuperación de la misma más rápido, como
para sanidad, luz, alimento y sanidad. Entonces esta mujer solo tenía un poco de aceite y Eliseo le da una orden sumamente rara y no creo que esta mujer se hubiera esperado que el profeta de Dios la llevara a hacer tal cosa, pero yo quiero repetirlo. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, y usa una característica. ¿Quién recuerda cuál fue? Vacías. Él dice, ve y pide prestada a tus vecinos vasijas, pero no solo en sí dijo vasijas, sino usó una característica, destacó una característica, vacías y no pocas. Y vemos cómo la mujer, y vamos ahorita a seguir leyendo, pero esta mujer obedece. A pesar de la incomodidad que pudiera conllevar el estar pidiendo a sus vecinos vasijas, o sea, imagínate tener que salir ahorita a pedirle a tus vecinas toppers. ¿Quién presta toppers? Nadie quiere prestar toppers, son sagrados esos toppers. Yo no lo entendía siendo hija, pero ya que soy esposa y ama de casa, con mis toppers, ¿sí? Te presto desechables. Si te quieres llevar algo, en desechables, ¿verdad? Pobre de mi madre, le perdí tantos toppers en la escuela. Por favor, chicas, si usas topper todavía en tu casa, cuídalos, son una parte especial. Entonces imagínate que tuvieras que salir a pedir toppers. Pero ¿sabes de qué me doy cuenta? Cuando atravesamos una etapa de necesidad, se nos olvida y no nos importa la incomodidad por la que tengamos que pasar. Cuando tú y yo nos encontramos en un momento de necesidad, vamos a pasar todo límite y toda barrera para lograr tener lo que necesitamos. Y esta mujer estaba en una gran necesidad. No le importó la incomodidad, no le importó el qué dirán, no le importó si iba a recibir tal vez rechazo de algunos de sus vecinos que le dijeran no te voy a prestar. Ella obedeció fielmente. Por la fe obedeció y se fue de casa en casa pidiendo vasijas. Me imagino que algunas decían, bueno, pues es que la mía está muy vieja, te puedo dar una vieja, está bien. ¿Está vacía? Sí, está vacía. Ok, dámela. Vasijas vacías. La necesidad despierta un sentido de urgencia en nosotros que nos lleva a pedir más allá de lo que haríamos en otra situación en nuestra vida. La necesidad nos prepara para la llenura. La necesidad nos prepara para conocer a Dios. Versículo 4, vamos a continuar esta historia. Versículo 4 dice, Eliseo continúa dándole instrucciones. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Voy a continuar acá con ustedes. Versículo siguiente. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otras más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Siguiente versículo, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre. Podrán vivir tú y tus hijos. Tú y tus hijos. Qué historia tan impresionante. Y si algo quiero yo esta noche que te quedes de este mensaje, es esta realidad, que el aceite viene sobre vasijas vacías. Que la llenura de Dios viene sobre vasijas vacías. Charles Spurgeon, un escritor y predicador sumamente conocido, redactó lo siguiente: no es nuestro vacío, sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida. Lo voy a repetir: no es nuestro vacío, sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida de Dios sobre tu vida. Yo comencé este mensaje haciéndote esta pregunta: ¿de qué te llenas? ¿De qué estás llena espiritualmente hoy?
Porque si no estás siendo llena del aceite de Dios, si no estás llena del Espíritu Santo, si no estás llena de Dios, entonces ¿de qué te estás llenando? Yo quiero hablar de 3 cosas con las que me he encontrado yo siendo llena al no ser llena de Dios. Y la primera de estas es siendo llena de vergüenza. Me impresiona, y no sé si te llamó también la atención, que de todas las características que Eliseo pudo pedir para que las vasijas tuvieran, pidió una. ¿Cuál era? Vacías. No dijo, ¿sabes qué, mujer? Ve y consigue vasijas bonitas, decoradas, que estén perfectas, que sean usadas para adornar. No, él dijo, ve y consigue vasijas vacías, no importa si están quebradas, no importa si están sucias, no importa su trasfondo, no importa si están vacías, van a ser llenas. Y Dios dice lo mismo de parte de hacia nosotros. No tienes que tener un trasfondo digno. No tienes que ser perfecto, no tienes que estar limpia. Acércate vacía. Que la vergüenza ya no sea el factor que te mantiene separada del Dios que quiere llenarte. Porque si crees que tu pecado es demasiado grande como para poder recibir la gracia de Dios, entonces no has entendido la cruz. La sangre de Jesús es suficiente. Y este es el evangelio en el que creemos, que es por gracia, por medio de la fe, no por buenas o malas obras. No se trata de nuestras obras, se trata de la obra perfecta de Cristo Jesús, siendo Dios, llevando nuestro pecado en la cruz y clamando consumado es. Estamos acostumbradas, y como mujeres creo que aún más, a que si queremos algo tenemos que seguir un instructivo para alcanzarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir? ¿Qué tengo que cumplir? Si en esta historia en el Antiguo Testamento vemos que sí hubo una obediencia en estas acciones que tuvo que hacer la mujer, pero como les digo, es una sombra de la realidad que ahora vivimos. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que poner tus ojos en la cruz, alzar tu mirada, dejar de verte a ti misma y creer que lo que Jesús hizo en la cruz es por amor a ti y es suficiente. Y es entonces que la vergüenza ya no va a ser el obstáculo que te mantenga lejos de acercarte. Yo estuve en una etapa en la que sí le fallé a Dios en algo que yo le dije, ya nunca te voy a fallar. ¿Has hecho alguna vez ese tipo de oraciones? Dios, aquí está mi vida, te lo prometo, yo ya no vuelvo atrás en nada de esto, yo ya no voy a regresar a este patrón pecaminoso en mi vida, nunca más, Señor, todo es tuyo. Y pasa el tiempo y ¡pum!, caes nuevamente y tú dices, no, le fallé a Dios, Dios ya no va a creer en mí, defraudé a Dios, yo, y nos perdemos en la vergüenza y nos llenamos con todos estos pensamientos condenatorios y se nos olvida que la palabra dice que todos los que estamos en Cristo ya no hay condenación, dice Romanos 8. Porque ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, porque el Padre nos ve a ti y a mí como ve al Hijo. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Hay mujeres aquí que han estado cargando con vergüenza y están intentando arreglar sus vidas antes de acercarse a Dios, pero ese no es el evangelio que profesamos y que creemos. Este es el que nos acercamos tal cual somos, vacías, pobres en espíritu, y el Dios de toda gracia y misericordia llega, nos llena y nos transforma. Y tú quieres vivir eso. Si tú estás viviendo por esta situación, yo quiero que me acompañes un momento y todas cerremos nuestros ojos. Si tú te sientes identificada con esto en este momento, pon tus ojos en Jesús. Y en tu corazón, no tienes que hacerlo de forma audible. Dios, yo creo en ti, Jesús, creo en la cruz y yo te pido
que renueves mi manera de pensar y me permita ser llena de ti otra vez. Quiero conocerte y yo creo que tu sangre es suficiente para perdonarme de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y te adoro por eso. Amén. La cuestión número 2. Segunda cosa que nos puede mantener llenas y apartadas de la llenura de Dios es la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer en necesidad no hubiera creído lo que Eliseo le dijo que tenía que hacer? ¿Qué hubiera pasado si por miedo al que dirán, si por dudas si realmente iba a suceder, no hubiera obedecido, no hubiera visto el milagro de provisión y de llenura sobre su vida? En lo práctico pueden ser dudas o luchas en tu mente constantes de ¿será real? ¿Será esto cierto? ¿Dios será real? ¿Será real que me ama? Todos estos tipos de preguntas y cuestionamientos que no asustan a Dios, pero muchas veces nos asustan a nosotras y nos llevan a alejarnos de Dios. Y otra forma en la que la incredulidad podemos vivirla es con pensamientos como estos: es que ya llevo toda mi vida en la iglesia cristiana, ya conozco todo, ya no hay más. Ya no hay más por conocer, ya llegué a un límite, ya llegué a un tope. Y eso te lleva a pensar en, como se dice, tirar la toalla en la fe. Pero hay una cuestión sumamente importante en esta historia. Yo te quiero preguntar, ¿qué es eso primero? ¿El aceite o las vasijas? Las vasijas. El aceite seguía fluyendo mientras seguían presentándose vasijas vacías. La revelación y la provisión de Dios va a seguir fluyendo mientras tú y yo nos sigamos presentando vacías en espíritu a recibir. Dios es ilimitado. El problema es que cuando nos llenamos de tanta incredulidad, dejamos de acercarnos y entonces el aceite sobre nuestras vidas cesa. Pero Dios no tiene fin y siempre hay más. Y esto va mucho más allá de una provisión económica. Dios tiene secretos, Dios tiene tesoros, Dios tiene verdades, Dios tiene promesas, Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes globales que quiere revelarte a ti y mantener tu fuego encendido. Pero es necesario presentarnos, dejar a un lado la incredulidad, dejar de intentar entender al 100 a Dios, porque no es posible. Eso es lo que lo hace Dios, y más bien en pobreza de espíritu y por la fe acercarnos vacías diciendo: Dios, lléname de ti, lléname de entendimiento y lléname de revelación, porque sé que aún hay más. A las jóvenes, a las chicas que vienen de, como le dicen, cuna cristiana, tú no puedes conocer a Cristo solo por lo que tus papás te enseñaron. Tú tienes que encontrarte con Cristo. Tú tienes que tener tu encuentro con Cristo. Los mejores momentos que yo he podido vivir han sido los momentos conociéndolo a Él. Más allá de lo que me enseñaron, fue cuando viví lo que me enseñaron. Yo quiero animarte a eso. Y número 3, última cosa que he visto que en mi vida me puede impedir el ser llena de Dios, y esto es algo con lo que actualmente lucho, son las distracciones a mi alrededor. Puesto de una forma muy práctica, y creo que van a entenderlo. Por fin lograste dormir a tus hijos o llevarlos a la escuela, tener un tiempo glorioso libre en la mañana. Lo digo yo en fe porque no tengo hijos, pero yo he visto a las mamás que sí tienen. Te pones, te haces tu café, te sientas en una mesa, abres la palabra, dices: es momento de llenarme. Eres como esa vasija que se va acercando al chorro de aceite. Sí, vengo vacía, sí, vengo necesitada. Y momento en el que vas a estar abajo del chorro de aceite, trin, 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 el celular. Y tú, chorro celular, chorro celular. Bueno, rápido el celular porque pues puede ser una emergencia. Y, ok, está bien. Y checas el celular y de repente ya llegó la hora de ir a recoger a los niños y tú te quedaste viendo el Instagram. Lo estoy hablando para las mamás, pero a mí me pasa aún sin tener hijos, me pasaba aún siendo soltera, que estamos tan distraídas por las cosas a nuestro alrededor que nos perdemos de la llenura
que Dios quiere darte. Estamos tan distraídas con relaciones fuera de tiempo, relaciones de noviazgo fuera de tiempo, que te pierdes de lo que Dios sí tiene para este tiempo de tu vida. Una de las cosas de las que yo me arrepiento que viví en mi soltería es distraerme demasiado con relaciones fuera de tiempo, porque ese era el tiempo en el que yo tenía que conocer más a Dios, vivir todas estas cosas para Dios, y por su gracia pude. Pero si un consejo yo te puedo dar a ti, chica que estás todavía soltera, es: no te distraigas. La soltería es un regalo de Dios, es un tiempo precioso que marcará tu vida para tu próxima etapa del matrimonio, pero no es una sala de espera de la cual tienes que salir rápido, es un tesoro en sí mismo. Las distracciones de las redes sociales, el celular, ya está comprobado que el hecho de que estemos checándolo cada cierto tiempo va creando un efecto en nuestra mente, que vamos perdiendo nuestra capacidad de poner atención a una sola cosa por largo tiempo, porque ya está dividida nuestra atención. Cada notificación va dividiendo nuestra atención, va afectando nuestra manera de pensar y de vivir. Y si tú quieres ser llena de Dios, con Dios no es cuestión de notificaciones, es de estar quieto y escuchar y ser lleno. Estamos tan llenos de distractores a nuestro alrededor, de comparación, de estar queriendo lo que otras personas tienen, pero que realmente son cosas que van a pasar, y nos estamos perdiendo de las cosas que Dios tiene, que son eternas, por estar tan distraídas. Por estar tan distraídas. Si la banda me pudiera ir acompañando a pasar, por favor. La distracción nos puede robar de vivir el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios para tu vida, si tú te lo has preguntado: Dios, ¿cuál es mi propósito? Dios te creó para ser llena de Él. Dios no te creó porque te necesita. Dios no te necesita. Dios te creó para derramar su inmensa gracia e inagotable amor sobre tu vida, y que tú puedas ser una muestra de cuánto Dios ama. Dios te creó para amarte y para llenarte. Yo quiero que tomes un momento. Nuevamente les voy a animar a que podamos cerrar nuestros ojos. Esto es específicamente para no distraernos, lo de cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir: Espíritu Santo, examina mi corazón. Espíritu Santo, examina mi corazón. ¿De qué me estoy llenando? Hoy me arrepiento si he estado llena de incredulidad, sutil pero real, que ya en mi mente he llegado a pensar que ya no hay más por conocer de ti, que ya solo se trata de vivir de las revelaciones pasadas. Dios, yo me arrepiento y yo hoy te pido: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Dios, hoy nos arrepentimos también si hemos estado distraídas, si hemos estado escuchando otras voces a nuestro alrededor y perdiéndonos de escuchar tu voz. Hoy me arrepiento, Dios, si he estado perdida en las cosas de este mundo. Y yo te pido: ayúdame, porque quiero tener ojos para verte y oídos para escucharte. Quiero ser esta vasija vacía que se vacía de todo lo que este mundo quiere darme, para llenarme de todo lo que solamente tú puedes dar. Hoy quiero presentarme y vengo y me presento a ti vacía, con mi condición que tú conoces. Tú conoces mis faltas, tú conoces mi mente, tú conoces mi pasado, tú conoces mi futuro, Dios. Y así como soy, sabiendo que tú me recibes y me amas, me acerco vacía, porque quiero ser llena de ti. Quiero repetir el último versículo de esta historia, que es el versículo 7. Y dice así: después de este milagro, después de esta llenura de las vasijas, dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede.
Esta historia no solamente que se termina en un milagro dentro de una casa, en una provisión dentro de 4 paredes. Este milagro termina con que esta provisión de aceite, en medio de una época de mucha escasez, salió de esa casa y bendijo a muchos más alrededor. La provisión de Dios no se queda solamente en 4 paredes, sino que sale. El aceite, la luz, el alimento y la sanidad que representaba no se quedó solo trayendo esto a esa familia, sino que fue esparcido alrededor. Y yo comencé diciéndote que algo que amo de esta palabra es que apunta a una historia, es que toda es parte de una gran historia. Y sabes, 800 años después de este suceso, el Hijo de Dios, Jesús, vino al mundo. En medio de nuestra necesidad, Él vino al mundo. Y como hablábamos, Él voluntariamente, por amor a ti y a mí, esto era algo planeado desde antes de la fundación del mundo, se entregó en la cruz para cargar con nuestros pecados y pagar nuestro castigo. Y conocemos la historia, que no termina ahí, sino que al tercer día Él resucitó. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la vergüenza, la incredulidad y toda otra cosa en este mundo que nos pudiera separar de su amor. Él la venció. Y en Hechos 1:2 voy a leerles cómo Cristo resucitado tiene esta conversación. Dice Hechos 1:2: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, escuchen bien, les ordena a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Quiero que vayamos conectando esto. Una gran necesidad. Los discípulos se encontraban en gran necesidad. Pedro había negado a Jesús, habían regresado a sus antiguos oficios. Era un dolor de que su maestro, aquel que representaba su vida, con quien veían todo su futuro, lo habían perdido. Así como esta mujer había perdido a su esposo, los discípulos habían perdido a Cristo y estaban en gran necesidad. Pero Jesús, ya no un profeta, sino Jesús resucitado, se presenta ante ellos en medio de su necesidad. Y esta es gracia. En medio de nuestra necesidad, Dios está presente y les da una orden: no se vayan de Jerusalén. Y esta es una orden fuera de lo común, así como lo fue esa orden que Eliseo le dio a la mujer, porque Jerusalén era el lugar en donde todos aquellos enemigos de Jesús y de la causa de Jesús vivían. El quedarse en Jerusalén era el lugar más riesgoso para la vida de los discípulos. Pero su gran necesidad les hizo no importarles las dudas, el miedo, la vergüenza, sino que obedecieron. Ellos creyeron por la fe y en su necesidad, obteniendo una ordenanza de Dios, obedecieron. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 1: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, todos los que le habían fallado a Jesús, el que había negado a Jesús, cada uno de los que se dispersaron, pero que estaban vacíos, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, porque la llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías. La llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías. Y yo creo que esta historia, el libro de los Hechos, es el libro que no se terminó de escribir. Es la carta que no se termina de escribir, porque tú y yo la seguimos viviendo.
y estamos aquí reunidas. Y creemos en Jesús. Y creemos que su palabra dice: aquel que pide, recibe. Y específicamente ese versículo que dice: si tú pides de mi Espíritu Santo, yo siempre te lo daré. Tu necesidad se suple con el Espíritu Santo. Tu necesidad de paz, tu necesidad de gozo, tu necesidad de sanidad, tu necesidad de esperanza, tu necesidad se suple con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el aceite representa el Espíritu Santo, las vasijas nos representan a ti y a mí. El Espíritu Santo, Jesús, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo entre el 14 y el 16, en diferentes momentos habla del Espíritu Santo y de su obra, pero una de sus obras dice que el Espíritu Santo es aquel que nos guiará a toda la verdad y nos recordará todas las cosas que Él ha hecho. El Espíritu Santo es luz. Así como el aceite funcionaba para la luz, el Espíritu Santo es aquel que nos alumbra en medio de la oscuridad, es aquel que nos alumbra en medio de nuestras dudas, es aquel que nos alumbra y nos da fe cuando nosotras no estamos teniendo fe. Tú necesitas al Espíritu Santo para poder salir de una vida de incredulidad y duda. El Espíritu Santo es la luz que necesitamos. El Espíritu Santo también es el alimento. El Espíritu Santo es aquel que satisface tu necesidad. Personas viven persiguiendo las cosas que este mundo ofrece: riqueza, fama, gloria. Y llegan al punto, muchos de los que lo logran, a obtener hasta lo máximo de decir: sigo vacío, sigo en una necesidad. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos satisface más que cualquier cosa que este mundo puede dar. Él es tu alimento. Así como el aceite era utilizado para dar alimento, el Espíritu Santo es el que nos satisface nuestro espíritu y nuestra necesidad. Y finalmente Jesús describe al Espíritu Santo, de entre todas las palabras que pudo haber dicho de quién Él es, Él usa una y dice: el Consolador, el que consuela, el que trae alivio a las heridas y al dolor. Él es quien trae sanidad sobre tu vida. Él es tu luz, Él es tu alimento y Él es tu sanidad. Y Él viene sobre vasijas que estamos vacías. Si esta noche tú quieres obedecer y mientras escuchabas este mensaje algo en tu interior o aún en tu mente se estremecía y decía: yo necesito. Si mientras estábamos leyendo la palabra te dabas cuenta y recordabas tu necesidad y te das cuenta de la necesidad que tienes por el hecho de ser humana, por el hecho de tener una parte de ti que sigue pecando, cualquier necesidad de tu tiempo presente, y tú quieres obedecer por la fe a esta indicación de parte de Dios que dice: pide y recibirás. Si hoy tú quieres dejar atrás tu vergüenza, tu duda y la distracción para poder ser lleno del Espíritu, que es tu luz, tu alimento y tu consuelo, yo quiero que a la de 3, por favor, te pongas de pie. 1, 2, 3. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a clamar: Espíritu Santo, te necesito. Hoy reconozco mi necesidad. Hoy reconozco mi necesidad y que solamente tú puedes saciarla. Espíritu Santo, ven y lléname. Hoy estamos aquí reunidas, Dios, por la fe en Cristo Jesús, creyendo que tú moriste por nuestros pecados y hoy estás vivo y nos has dado este regalo, esta promesa que es tu Espíritu Santo en nosotras. Y hoy te pedimos: llénanos.